Gracias por la vocación, el llamado que nos has hecho a ser tus hijos, a ser santos, a ganar el premio para el cual tú nos has creado, la comunión de amor contigo. Y gracias por el camino particular que nos has dado a cada uno recorrer. Gracias por la salud con la cual podemos servir y glorificarte. Gracias por la gente buena que pones en nuestro camino, por las bendiciones que nos da y cómo nos protege de muchos males que ni cuenta nos hemos dado. Y gracias por esta oportunidad en esta clase de conocer más la palabra de Dios y vivirla, aprovecharla para nuestro crecimiento espiritual. Esta oración de gracias te la presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Habíamos empezado el Eclesiastés o Coelet, el convocador. Apaguen los videos, recuerden, para que no se estén viendo, para que me puedan ver a mí en escena única. También pónganse en silencio, o como dicen en Guaynabo City, en mute. ¿Bien? Muy bien. María y Efraín. Están excusados, doña María y Efraín. Ay, Dios mío. Muy bien, así que estamos en el libro del Eclesiastés. No el eclesiástico, ese es Sirásima, este es Coelet. ¿Bien? Y empezamos, ¿verdad? Este es el libro que tiene... Hay dos libros que cuestionan en el Antiguo Testamento una solución aparentemente satisfactoria en la historia de la salvación, que era que Dios a los buenos los bendice, los protege y los colma de bienes materiales y les da muchos hijos y larga vida. Entonces, Job dice, pero yo me he portado súper bien, nunca he ofendido a nadie, no he cometido pecado, y sin embargo, Dios me honró con muchas cosas, muchos hijos, muchas riquezas, y luego me las quitó, encima me dio una enfermedad, y yo estoy aquí cuestionando y diciéndole que venga aquí y me conteste, porque prefiero no haber nacido. Y sigue hablando así, Job, hasta que a los amigos vienen a darles explicaciones que son insuficientes o incorrectas, diciéndole, tú lo que pasa es que no reconoces que has pecado. Tú lo que pasa es que te crees santo y no eres santo. Y así vienen los supuestos amigos, que es un drama, de hecho. La parte central es un drama que empieza con un prólogo, todo estaba bien, y acaba con otro, con el epílogo, que es todo volvió a estar bien. Y los cuestionamientos de los amigos, él no le satisfacen. Él dice, yo quiero que Dios venga y me explique. Y viene Dios y me explica. Dice, mira, gusano, cuando tú me digas cuántas estrellas hay, cuántos granitos de arena hay en todas las playas de la Tierra y de los planetas, yo te voy a contestar. Tú no eres quien para cuestionarme a mí. Así que cállate la boca. Y aquellos también contestaron mal. Los amigos estos que vinieron con sus argumentos y sus... No, eso también estás equivocado. Tú tienes que tener confianza absoluta en mí. Colorín colorado, pues este cuento se ha acabado y el Job, pues, le devuelven todas sus riquezas, vuelve a la salud. Así que hay que confiar en Dios. Al fin y al cabo, Dios, después de hacerlo sufrir y permitirlo sufrir, pues le devuelve todo lo que había quitado. Coelet, este libro dice, este va más allá y dice, no, yo conozco gente buena que Dios los ha fastidiado y nunca los ha restablecido en su bienestar. Así que no me vengas con esa contestación. Porque estos dos libros hacen una pregunta que solo la cruz de Jesucristo va a contestar. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? El libro de la sabiduría va a tener otra respuesta. La respuesta del libro de la sabiduría es porque hay una vida eterna y allá los va a premiar, aunque aquí les haya pasado por la prueba.
Pero claro, para el Eclesiastés y el Job no había una vida eterna, solamente había una vida de sombra, como allá en el Sheol, en una especie de purgatorio eterno, de donde todo el mundo iba, los buenos y los malos. Y Dios no escuchaba jamás ninguna súplica, ni le interesaban, ni hacía nada por los difuntos. Pero al final ya de la historia de la salvación antigua, pues ya los judíos, en contacto también con los helenistas, con los griegos internacionales. Los helenistas son como los americanos respecto a los británicos. Los británicos eran más imperialistas, más centrados en... Los americanos eran como que más dispuestos a abrirse a los demás, se volvieron un poquito más internacionales que los británicos. Pues lo mismo, los helenistas, que vienen después de Alejandro Magno, son unos griegos menos exclusivistas que los griegos clásicos. Pues esos griegos empezaron en contacto íntimo con Israel. E Israel siempre que estuvo entre los cananeos, allí se le pegaron cosas. En los egipcios también se le pegaron cosas. En los babilonios se le pegaron cosas. En la época de los persas se le pegaron cosas de los persas. Pues yo no sé, hay unos biblistas que tienen una fobia con los griegos y los helenistas, y después en el Nuevo Testamento todo está en griego, yo no sé cuál es la fobia, pero tienen una fobia que todo lo que venga del helenismo es malo y es antijudío. Pero el libro de la sabiduría no tiene nada de filosófico, no tiene nada de los griegos, pero como está escrito en griego, pues aborda y usa una terminología que suena a especulaciones griegas. Pero ya veremos que es una solución muy judía al problema que sigue latente, sobre todo que explotó cuando los mártires macabeos, es decir, cuando viene una revolución armada contra los helenistas y empiezan a matar a los buenos, a los justos, a los observantes de la ley, aunque sean jóvenes, los 7 hijos de la señora aquella, bueno, que los martirizan, pues entonces ya la contestación de Job y la contestación del Eclesiastés no vale. Y Dios ya entonces abre, por fin, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, por fin abre la posibilidad de la vida eterna y la resurrección de los muertos. Y ya veremos, ¿verdad? La gran diferencia que hay. Yo, cualquier día ustedes me dan a escoger en Eclesiastés y sabiduría, yo me pongo a leer sabiduría, pero no, verdaderamente. Sí, hay un realismo brutal en el Eclesiastés, pero en el sentido original de la palabra es brutal. Es decir, no te creas, a Eclesiastés hay que dárselo a leer a todos los liberales progresistas, para que ellos se den cuenta que lo que ellos creen que es lo mejor del mundo, y las libertades, y ay, qué feliz va a ser la humanidad cuando se libere de Dios y haga sus propias leyes y se complazca en lo que le dé la gana y tenga, ¿verdad?, juntado con el hedonismo y se gratifique con todos los placeres habidos y por haber. Pues el Eclesiastés dice, nada nuevo hay bajo el sol. Así que es un realismo a lo bruto. Mira lo que tú ves a tu alrededor, a ver. Métete con los leprosos en India. Vete a las favelas en Brasil, a ver si tu mundo tan bonito, progresista, de libertades y de cada cual tiene su apartamento, a ver si eso funciona. La mayor parte de la humanidad está fastidiada. Vete para Afganistán allá a sufrir hambre y las mujeres que se pongan, ¿verdad?, que se cubran todas y no puedan ni caminar porque tropiezan, o no están viendo por dónde caminar con todos esos trapos encima. A ver si te gusta, a ver si ese es el mundo que a ti te gusta. Discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Así que aquí se está poniendo como Salomón. Recuerden que Salomón, si Moisés es el gran legislador, pues Salomón es el gran sabio. Así que el libro de sabiduría, que está escrito en el año 70 antes de Cristo, 80, 90, 100 antes de Cristo, dice Salomón, es de Salomón. Bueno, es de la Universidad de Salomón, pero no es de Salomón el original. Y lo mismo le pasa a él. Este libro dice, ¿verdad? Discurso de el que convoca, el hijo de David, rey de Jerusalén. El hijo de David, rey de Jerusalén, se llama Salomón. Pura ilusión, todo es una ilusión. Ya dije, esto pudiera simpatizarle a los budistas. Para los budistas el mundo entero es una ilusión. Y lo que tú tienes que hacer es arreglar tu mente para que se dé cuenta de que tú eres una ilusión. Todo es una ilusión, todo es un engaño. Y solamente cuando aceptes eso es que te vas a liberar del engaño.
de seguir creyendo que tú debes seguir existiendo. Todo es ilusión. Lo que pasa es que este no es tan negador de las realidades como es el budismo. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los esfuerzos que realiza bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, la tierra siempre permanece, sigue dando vueltas. Sale el sol, se pone el sol, corre por llegar a su puesto y de allí vuelve otra vez a salir. Y estamos en los ciclos de la naturaleza, que son ciclos cerrados. El viento camina al sur, gira al norte, gira y gira, se va dando vueltas y vuelve a girar. Todos los ríos van a parar al mar. Y el mar nunca se llena. Cuando llegan al lugar donde van, vuelven a caminar. Así que ahí está una reflexión de los ciclos de la naturaleza que son recurrentes. Fíjense que nosotros tenemos un concepto de la historia y del devenir del hombre que va como que en un progreso, tiene como una meta. No estamos siempre encerrados en estos ciclos brutales de la naturaleza. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlo. Okay. El que se crea que puede explicar todo se equivoca. No se sacian los ojos de ver, se cansan los oídos de oír. Bueno, pues los jovencitos hoy día están continuamente estimulados, ¿verdad? Por toda esta varaunda de imágenes que supuestamente nos están dando nuevos efectos especiales. ¿Sí? Entonces su entretenimiento, su pasar el tiempo es excitación artificial, estimulado por estas cosas que no existen, que son pura invento humano. No se sacian los ojos de ver, no se cansan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que el progresivismo no existe. Y la libertad tampoco. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otro tiempo, mucho antes de nosotros. Bueno, no había internet antes nuevo, así que nosotros hemos acelerado los cambios tanto. En los últimos 100 años se han acelerado. Cambios que antes tomaban siglos, ahora se han acelerado en una generación. Ya cambian las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas se recuerdan de los cassettes? Ya eso pasó, ¿verdad? Yo tengo instrumentos que son prehistóricos y no son prehistóricos. Bueno, estaba en un tour donde una muchacha que tiene 25 años nunca había visto una maquinilla. Y vimos la maquinilla de la Madre Maravilla allá en el convento de la Madre Maravilla, cerca de Getafe. Y ella dijo, yo nunca había visto una maquinilla. ¿Cómo va a ser? Si yo cuando era joven en la escuela superior me compré mi primera maquinilla Olympus. Sí, que era alemana, preciosa, magnífica. Yo estuve con eso. Uy, a mí eso me duró. Ay, santo Dios, hasta la teología. Yo estuve con esas maquinillas. De hecho, un cura me tuvo que preguntar, ¿usted prefiere la maquinilla o la computadora? Deje que pruebe la computadora. Yo no tuve computadora mía, por así decir, de mi uso, hasta el 1999 cuando llegué a canciller. Así que todo mi rectorado fue sin computadora. Pero sí yo sabía que había y tenía un compañero más joven, el padre Antonio Portalatín, que me decía, mire padre, haga esto y lo otro. Pero de ponerme yo a trabajar con una computadora en 1999. Así que yo soy casi millennial en cuestiones de computadora. Pero mire qué cosas, y las computadoras aquellos que eran unos dinosaurios ahora, ay Dios mío, yo veo gente que tiene computadora en el celular, en el teléfono, en el web, ¿qué es eso? Sí, Dick Tracy. Dick Tracy, ¿quién es ese señor? Si Popeye es un restaurante, no es así que imagínense, yo veía muñequitos de la época de la depresión. Popeye es de la época de la depresión. Mickey Mouse también es de esa época, más o menos. Lo que pasa es que Mickey Mouse ha tenido muchas transformaciones. Ahora se volvió... Disney se volvió... Pero nada. Eso, entonces, fíjense que esto es una visión bien brutal de la vida. Aquí no hay nada nuevo. Yo creo que sí que hay cosas nuevas. Y la aceleración de cambios es asombrosa. Nos asustamos. Si de algo se dice, mire, esto es nuevo, eso ya sucedió. Nadie se recuerda de los antiguos. Bueno, eso es verdad. Ya, historia, ¿quién era Cristóbal Colón? Ese señor. Ponce de León, no lo conozco, nunca he oído hablar de él.
Bueno, yo me asusto a los niñitos de catecismo, les digo, Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, no sé quién es ese señor. Benedicto XVI, tampoco sé. El Papa en Roma, y yo le puedo decir, mira, es ese señor, pero tampoco le saben el nombre. Así que esto de que nosotros sepamos lo que pasó antes, verdaderamente somos inmediatistas. San Google. ¿Perdón? San Google. San Google. San Google. Vamos a ver cuando no exista Google. Sí, porque antes no existió y después también va a dejar de existir. Vendrá otra cosa que lo reemplace. ¿Sí o no? Yo creía que la Pan American es una línea aérea que iba a durar para siempre. Esa era mi línea aérea favorita, Pan American. Eastern no me gustaba, pero Pan American era, mi bicicleta era Pan American, era Eastern. Y ya la Pan American dejó de existir. Está tratando de revivir, ¿verdad? Además la pusieron en la película 2001, que es del espacio y demás, el jet, el cohete era de Pan American. Ya eso dejó de existir. No podemos alcanzar más de lo que ya sabemos. Esto es un poquito de una sobriedad brutalista, un realismo, diríamos, encerrado. Yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén, me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Una dura tarea ha dado Dios. Y me di cuenta que todo es pura ilusión, querer atrapar el viento. Versículo 14. ¿Tú puedes atrapar el viento? No. Lo torcido no se puede enderezar. Lo que falta no se puede calcular. Aquí estoy yo, que he acumulado más sabiduría que todos mis predecesores en Jerusalén. Mi mente alcanzó sabiduría y mucho saber. Y a fuerza de trabajo comprendí que la sabiduría y el saber son locura y necedad. Así que, oigan, ¿qué tal les parece un libro que dice que esto de buscar sabiduría es necedad? Yo me he esforzado y es necedad. Así que la vanidad de la sabiduría. Y a fuerza de trabajo comprendí que la sabiduría y el saber son locura y necedad. Comprendí que también esto es querer atrapar el bien. Porque a más sabiduría, más molestias. Y aumentando el saber, se aumenta el sufrir. Oiga. Así que debiéramos entonces quedarnos brutos. Para no sufrir. Mientras más sencillo tú vivas, ¿verdad? Vivas con los cabros y sepas cultivar el campo, y cuando va a llover, mientras más quieras aprender, más vas a sufrir. Bueno, por eso es que hay que tener cuidado con estos textos del Antiguo Testamento, porque quizás es una forma de que la gente les dé tratamiento shock para que no se crean que ellos van a resolver los problemas del mundo, ¿no? Pero el tratamiento shock es hoy día inaceptable. Capítulo 2. Me dije, vamos a ensayar con la alegría. Así que ahora viene, después de la vanidad de la sabiduría, viene el placer. ¿Nos va a resolver? Ese es el segundo esfuerzo. Vamos a ensayar con la alegría, gozar de placeres. También esto resultó pura ilusión. Date suelta que todo desempeño es vanidad. Y vanidad quiere decir niebla. Quiere decir no sustancia, no realidad. A la risa la llamé locura y a la alegría, ¿qué consigues? Exploré atentamente, guiando por mi mente con destreza, traté mi cuerpo con vino, así que empecé a beber, medía la frivolidad, sartán, parisián, para averiguar si eso es lo que más le conviene al hombre durante los contados días de su vida. Ahí está el horizonte infranqueable que tiene el hombre, los contados días de su vida. Por eso el libro de la sabiduría va a decir, es que esto no se acaba con la vida terrenal. Y nos libera de ese opresivo horizonte que siempre está machacando al predicador, al Coelet. Hice obras magníficas, me construí un palacio,
planté viñedos, me hice huertos, parques, planté toda clase de árboles frutales, perforé pozos para regar el bosque donde crecían los árboles, adquirí esclavos, esclavas, tenía servidumbre, poseía rebaños de vacas y ovejas, más que mis predecesores en Jerusalén. Efectivamente, Salomón vivió un estándar de vida muy superior al de su país. Acumulé plata y oro, la riqueza de los reinos y provincias. Me conseguí cantores y cantoras, muchas mujeres hermosas, que son la delicia de los hombres. Fui más grande y magnífico que todos los que me precedieron en Jerusalén, mientras la sabiduría me asistía. No negué a mis ojos nada de lo cuanto me pedían, así que todo lo que entraba por mis ojos me lo compré. Iba a Plaza de América y salía con 10 carros, con las limusinas del presidente Biden en Madrid, ¿verdad? 34 carros llenos de cosas que compré en Plaza de América, ¿ves? Y no privé a mi corazón de alegría alguna. Sabía disfrutar de todo mi trabajo y ese gozo fue mi recompensa. Y después, así que la vanidad de los placeres. Después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó realizarla. Todo resultó pura ilusión y querer atrapar el viento. Nada se saca bajo el sol. Así que todos los placeres, ya sabemos que no hay placeres que no los gozan y después se acabó y quedaste igual. ¿Qué le va a suceder al rey? Lo que ya antes ha sido hecho. Así que ahora el predicador va a comparar la sabiduría y la necedad. Observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. El sabio lleva los ojos en la cara, el necio camina en tinieblas. Pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Así que los sabios y los necios van a parar al mismo sitio, al hoyo. Y me dije, la suerte del necio será mi suerte. ¿Para qué entonces fui sabio? ¿Qué saqué en limpio? Pensé para mí, también esto es pura ilusión. Porque nunca nadie se acordará del necio, y tampoco del sabio, ya que con el correr de los años todo se olvida. Y el sabio morirá lo mismo que el necio. Y así aborrecí la vida. Así que ya empezó la decepción, la desesperanza, lo absurdo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un movimiento en Francia que fue absurdista, ¿verdad? Es decir, la vida no tiene sentido. Escribió un francés, escribió un libro que se llama Waiting for Godot, esperando a Godot, y es una persona que está como en una parada esperando que llegue Godot. Él no sabe quién es Godot, pero está esperando a Godot, y toda la obra es esperando a Godot y nunca llega a Godot. La plaga, otro escrito, ¿verdad? De los absurdistas franceses, ¿verdad? Es decir, se está muriendo, hay una plaga, una epidemia, ¿verdad? Y está una gente en una ciudad y están esperando que todo el mundo se muera. Aborrecí lo que hice con tanta fatiga bajo el sol, porque se lo tengo que dejar a un sucesor. ¿Quién sabe si él será necio o sabio? Él heredará lo que me costó tanta fatiga y habilidad bajo el sol. También esto es pura ilusión. Así que todo lo que yo tengo, otro lo va a usar. Y yo no sé si usted necio va a ser necio o va a ser sabio. Quizá ser necio y se lo va a gozar. Así que todo lo que yo invertí, terminé por desilusionarme de todo el trabajo que había realizado bajo el sol. Hay quien se fatiga con sabiduría, ciencia y acierto. Tiene que dejarle su herencia a uno que no se ha fatigado. A uno que ha dado un tajo. Y entonces reciben herencia del pai que se mató y recibe una herencia y no lo sabe apreciar. También eso es pura ilusión y grave desgracia. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. Todo es pura ilusión. Así que viene esta. Fíjense que este es un estribillo. Todo es ilusión, todo es vanidad. Nada cambia, seguimos igual. El único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo.
Y aún he visto que es don de Dios. Un regalito que Dios nos hace. Porque ¿quién come y goza sin el permiso de Dios? Al hombre que le agrada, Él le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como una tarea juntar y acumular para dárselo a quien agrada a Dios. También esto es pura ilusión y querer atrapar el viento. Así que come, bebe, disfruta lo que Dios te da. Hasta ahora eso es lo único que ha dicho de positivo este Señor. Tú le pides al Señor que te dé apreciar las bendiciones de la vida y que en esas cosas no vas a encontrar la satisfacción profunda de tu corazón. Piensa que esto se puede convertir en una reflexión sobre la incapacidad de los bienes materiales y de los placeres de la vida de satisfacer el corazón. Como dirá San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que te encuentre a ti, hasta que descanse a ti, y tú hiciste nuestros corazones para descansar en ti. Así que aquí hay como una sobria reflexión. No pongas todo tu empeño en lo que no vale la pena. Así que la vanidad del trabajo, del empeño. Y vuelve en el capítulo 3 a este eterno retorno de las cosas. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjense que aquí hay como que un conformismo, ¿no? Bueno, hay como un... Bueno, a veces goza y a veces sufre. ¿Y qué? Eso es lo que tiene que pasar, siempre. Así que aquí está en la naturaleza, el orden incambiable de los eventos. ¿Qué provecho saca el obrero de su trabajo? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Ay, Dios mío, así que Dios pone a los hombres como unos siervos, como unos esclavitos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y dio al hombre el mundo para que pensara. Esa es la segunda vez que el autor habla del don de Dios. Dios le ha dado algo a los hombres. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Aquí está causa del fracaso. El hombre no entiende ni aprecia lo que Dios le ha dado. Después de todo, que el hombre coma y beba y disfrute en medio de su fatiga, es don de Dios. Y que ya tenemos aquí una esperancita, algo positivo dentro de estos ciclos recurrentes y parece cerrados. Comprendí que todo lo que hizo Dios durará siempre. No se puede añadir ni quitar nada, porque Dios exige que lo respeten. Lo que es, ya fue. Lo que ya ha sucedido, porque Dios vuelve a traer lo que pasó. Injusticias. Así que aquí están las causas del fracaso. Seguimos en las causas del fracaso y la incertidumbre del futuro. Otra cosa observé bajo el sol. En el lugar de la ley está el delito y en el tribunal de la justicia la maldad. Yo pillo, incluso entre los tribunales. Y pensé, el justo y el malvado lo juzgará Dios. Hay una hora para cada asunto y un lugar para cada acción. La cuestión es saber
Si esta es la hora, o esta es la acción, ¿verdad? Magnífico decir, hay una hora para cada cosa, pero esta es la hora para hacer qué. ¿Me puede usted informar, si me hace el favor? Acerca de los hombres pensé así. Dios los prueba para que vean por sí mismos, que por sí mismos son animales. Así que el hombre dejado de Dios es un animal. Eso lo sabemos y lo hemos constatado. Y mientras más se aleja el hombre moderno de Dios, más animal se ve. Y más ama a los animales como si fuesen seres humanos. Pensé así. En realidad, hombres y animales tienen la misma suerte. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento de vida. Aquí está el alma. Y el hombre no supera a los animales. Así que aquí tenemos un materialismo, pudiera decir, así animalismo. El hombre es un animal que tiene la desgracia de pensar, de reflexionar. Pero el reflexionar no le quita que el destino del hombre y del animal es el mismo. No hay vida después de la muerte. Todos son de corta duración. Todos caminan al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y el aliento del animal va hacia la tierra? Ahí está la gran pregunta. Ahí está la pregunta. El libro de la sabiduría y el Nuevo Testamento con la resurrección de Cristo nos van a contestar. ¿Quién sabe si el aliento del hombre, el alma, sube hacia lo alto y el aliento el alma del animal es la que se entierra? Y así observé que el único bien del hombre es disfrutar de lo que hace. Esa es su parte. Porque nadie le traerá a disfrutar de lo que vendrá después de él. Piensen en la reflexión que nos ofrece, ¿verdad? Dice muy sensatamente, pida a Dios humildad para vivir el momento presente, con sus ambigüedades y altibajos, pero siempre ponga su confianza en él. Sí, fíjense, sí es verdad, el hombre necesita habituarse a aceptar lo inevitable y verlo con una mirada positiva, como venido de Dios. El próximo contratiempo que sufra, mírelo con serenidad, como un regalo de Dios. Muy interesante, muy sabio, ¿verdad? Aquí es donde poner estos textos que parecen terribles en oración nos hace ser humildes. Pues si el propósito del Eclesiastés es hacernos humildes, pues que bien, para bien sea. Humildes y sobre todo sabiendo que en el fondo la felicidad del hombre depende de Dios. No depende de todos los esfuerzos y sacrificios y matanzas y desvivirse por trabajar y trabajar. No, eso no va a traer. ¿Bien? Muy bien. Así que esas son las causas, diríamos, generales. Ahora vienen las causas individuales. ¿Sí? Causas individuales. 4 del 1 al 16. También observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase. Sin que nadie los consolase del poder de los opresores. Así que los sinvergüenzas van a seguir oprimiendo. Y consideré a los muertos que ya han muerto más dichosos que los vivos que aún viven. Mire para allá. Así que es más dichoso estar muerto que estar vivo. Y mejor que los dos, el que aún no ha existido, porque no ha visto las maldades que se cometen bajo eso. Así que no existir es mejor que estar muerto. Y es mejor estar muerto que estar vivo. Porque el que está vivo no goza ni verdaderamente tiene alivio. Observé que toda la fatiga y el éxito en el trabajo es rivalidad y envidia entre compañeros. Esto es pura ilusión y querer atrapar el bien. Es que el necio cruza los brazos y se va consumiendo. Sí, pero vale más un puñado con tranquilidad que dos con fatiga. Eso está bueno, ¿eh? Más vale un puñado con tranquilidad que dos con fatiga. Así que tú te estás matando en tu trabajo.
está trabajando horas extra y después te votan un día antes de tú acceder a los beneficios que el Banco Popular te había dicho si tú seguías, ¿verdad? Siendo el mejor, yo he visto eso pasar, el mejor empleado, inversionista en una sucursal del Banco Popular, te dicen vas a tener 10% de aquello, lo otro, y un día antes de que tú puedas acceder a ese derecho, te votan y se quedaron con todas las horas extras que tú trabajaste y no hay ninguna recompensa. Y llegó el tiempo. Otra ilusión descubrí bajo el sol. Hay quien vive solo, sin compañeros, sin hijos, sin hermanos, se fatiga sin descanso, no se sacia de riqueza. ¿Para quién me fatigo yo y me privo de satisfacción? Pura ilusión, mal negocio. Mejor dos juntos que uno solo. Tendrá buena paga su fatiga. Por lo menos si uno cae, lo levanta a su compañero. Pobre del solo si cae, no tiene que no levante. Eso es verdad, imagínate. Estaba hablando hoy con una viejita que se cae, una que se cayó. Pues si no hay nadie que la visita, puede estar allí tirada en el piso. Así que fíjense que esos son como proverbios. Son como unas reflexiones cortas y breves, pero que tienen sensatez, ¿verdad? Tienen sentido, ¿no? Es mejor estar acompañado, porque si no cae, lo levanta el compañero. Pobre del solo, si cae, no tiene que lo levantar. Si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Ay, Dios mío. Si a uno solo lo dominan, dos juntos resistirán. La cuerda triple no se rompe fácilmente. Así que aquí hay consejos de qué bueno es tener buenos amigos, ¿verdad? O buenos compañeros. Esos son los consejos. Así que más vale joven pobre y sabio que un rey anciano y necio, que no acepta consejos. Había nacido pobre durante el reinado del otro y salió de la cárcel para reinar. Observé a todos los vivientes que se movían bajo el sol. Estaba de parte del joven sucesor. Y aunque era innumerable la gente que lo seguía, los que vengan después no se alegrarán de lo que ha hecho. Así que gobernar y tener poder político y haber sido senador, presidente, no vale. Votos y promesas. Vigila tus pasos cuando vas a la casa de Dios. ¡Wow! Hablan del templo. Recuerden, este es un libro bien anti-ley, anti-profeta, anti-historia de Israel. Nada de eso. Es un libro bien inmediatista. Yo he estado ponderando la vida de los hombres, ¿no? Una vida difícil, ardua, pero fíjense que todo lo que ha sido tan importante en la historia de la salvación, la alianza, Dios me ha escogido, nos ha dado la ley, Dios nos habla a través de los profetas, nos da esperanza de cambiar, de ser mejores. ¿Sí o no? Eso no va a decir. Por fin, miren, cuando vas a la casa de Dios, porque la obediencia es más aceptable que los sacrificios de los necios. Ahí hay algo de los profetas, ¿verdad? No me vengas a ofrecer sacrificio creyendo que me vas a manipular, cuando yo sé que conozco tu corazón es malo. Así que no me vengas a ofrecer sacrificios, incienso. Los malos obran mal sin darse cuenta, los necios. Y ahí viene, ¿verdad? Ahí vienen los proverbios. Siguen estos pequeños proverbios. Cuando presentes un asunto a Dios, no te apresures, ni con los labios ni con el pensamiento. Así que, cógelo suave, no te ajores con Dios, no le exijas ahora o es después. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Sean tus palabras contadas. Dice que nada de grandes sermones, tú no le puedes estar dando discursos a Dios para convencerlo. En lo que soñaron asoman nuestras preocupaciones.
En las muchas palabras se escucha el necio. Ya hemos escuchado eso anteriormente, ¿verdad? Que el que habla mucho siempre va a pecar, va a acabar pecando. Una vez hecha una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. No le agradan los necios. Lo prometido, cúmplelo. Muy bien. Aquí ya estamos en cosas más prácticas y religiosas, diríamos, ¿no? Mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. ¿Verdad? En el Evangelio. Sí, voy, y le dijo el y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero después recapacito. No dejes que de tu boca te salga culpable de pecado, ni digas después al mensajero que fue por inadvertencia. Dios se irritará al oírle y hará fracasar tus empresas. No digas, ay, es que me equivoqué. No, piensa antes de hablar, lo que está diciendo. Muchas preocupaciones traen pesadillas. Muchas palabras traen falsas ilusiones. Tú respeta a Dios. Así que aquí, en el quinto capítulo, wow, tenemos una tranquilidad, un consejo de sabio de lo que debes hacer para obtener la felicidad. Autoridades, ven aquí, de reflexión política. Si ves que en una región el pobre es oprimido y son quebrantados el derecho y la justicia, no te extrañes de tal situación. Cada autoridad tiene una superior y una suprema vigila sobre todos. Dice la de Dios. Con todo sale ganando el país si el rey está al servicio del campo. En vez de estar oprimiendo a los pobres campesinos, si los ayuda a prosperar, sale ganando el país si el rey está al servicio del campo. Ahí le eso al rey de España, ¿verdad? Que hay tantas protestas en el campo porque los costos de producción en el campo de España están tan y tan altos que entonces ellos no están haciendo dinero, están invirtiendo dinero para producir cosas que luego no las pueden vender con un justo precio para ellos pagarse lo que gastaron, ¿verdad? Pues entonces, riquezas. El que ama el dinero siempre quiere más. Yo creo que eso es verdad. Y el avaro no le aprovecha. También esto es pura ilusión. Aumentan los bienes y aumentan los que se los comen y lo único que saca el dueño es verlo con sus ojos. Así que tú haces chavo y después lo botas, los pierdes. Vienen los impuestos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Y que el trabajador siempre está con esa esperanza, coma mucho como el rico, su riqueza no lo dejan dormir. Sí, sí, que no tenga riqueza porque las preocupaciones de tantas cosas y de tantos trabajos y de tantas te van a intranquilizar, no te van a dar la paz. Hay muchas cosas lamentables que he observado bajo el sol. Riquezas guardadas que perjudican al dueño. Así que este señor no es amigo de Wall Street. Riquezas guardadas perjudican al dueño. Lo hemos visto también, ahí hay como unos retosos del Evangelio, ¿verdad? El ricachón que guardó todo y después un necio porque al día siguiente lo perdió todo, se murió. O el ricachón que lo guardó todo, se lo trataba de comer y no ayudó a Lázaro. En un mal negocio, el que guarda su riqueza, la pierde. Y el hijo que le nació se queda con las manos vacías. Así que no tiene que dejarle a sus hijos. Como salió del vientre de su madre, así volverá. Desnudo. Y nada se llevará del trabajo de su padre. Recuerden que antes enterraban a la gente desnuda, porque de qué le iba a aprovechar la ropa a un muerto. Y en Santo Domingo no le ponen zapatos a los muertos, para que no salgan caminando después. Sí. Me dijeron eso y yo dije, ay, gracias a Dios que al Beato Carlos le pusieron zapatos y cuando lo desenterraron, pues están los zapatos allí en el museíto de la Catedral de Cabo. Y no salió caminando. También esto es una cosa lamentable. Tiene que irse igual que vino. Tiene que irse igual que vino. ¿Y qué sacó de tanto trabajo? Bien. Y para colmo, toda su vida se la pasa en tinieblas, entre muchos disgustos, enfermedades y rencores.
Esta es mi conclusión. Lo bueno y lo que vale es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol los pocos años que Dios le concede. O sea, que Dios da. Esta es la recompensa. Así que come, bebe, goza, disfruta de tu trabajo, así que no te maten, ni te... Sí, y ya se acabó. El día a día. Mira el día a día. Sí. Ay, Dios mío. Pues no sé si esto cuadra con el Evangelio, ¿verdad? Si Dios le concede, perdón de Dios, a un hombre riquezas y posesiones y le permite comer de ella, tomar la parte que le corresponde y disfrutar de su trabajo, esto sí es un don de Dios. Porque si Dios inunda de alegría su corazón, no pensará mucho en las brevedades. Se cree que como estoy bien, pues me va a quedar bien, pero no empieces a pensar que te vas a morir, porque entonces se le empieza a hacerle agua a la fiesta. ¿Okay? Así que oren. Cada día es un don de Dios. ¿Ama usted su vida y da gracias a Dios por ella? ¿O querría cambiar mil cosas? Es un inconforme diciendo que he tenido mala suerte. Dé gracias al Padre por la vida con la que ha sido bendecido, por los dones y habilidades que ha recibido, por las personas que le aprecian y que son parte importante de su vida. Ocúpese en lo que le toca, piense en los demás. Bueno, estas reflexiones son ya evangélicas, ¿verdad? Son más elevadas, son más tomando en cuenta lo que Cristo nos ha enseñado. Así que estos textos, algunos que son bastante insensatos y terribles y falsos. El hombre y el animal no tienen un mismo y único destino. Pero le da como que una sobriedad a la vida. Ojalá suave. Capítulo 6. La vanidad de los deseos. Yo he visto bajo el sol una desgracia que pesa sobre los hombres. Dios concedió a un hombre riquezas, bienes y honor de fortuna, sin que le falte nada de cuanto pueda desear, pero Dios no le concede disfrutarlas, porque un extraño las disfruta, se muere temprano. Esto es pura ilusión y muy lamentable. Supongamos que un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años. Y está la famosa teoría del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero por mucho que viva, si no disfruta de sus bienes y después no tuviera sepultura, mejor es haber sido un aborto. Ay, Dios mío. Job también dice lo mismo. Para sufrir, mejor es no haber nacido. Mejor es haber sido un aborto. Dice también Job. Que llega en un soplo y se marcha oscuro. Y la oscuridad encubre su nombre. Así que el aborto llega en un soplo, se marcha en oscuridad. Y la oscuridad encubre su nombre. No vio el sol ni conoció, pero descansa mejor que el otro. Así que aquí dice las virtudes de ser un aborto. Y si no disfruta de la vida, aunque viva 2 veces 1000 años, no todos van al mismo lugar. Toda la fatiga del hombre para la boca y el estómago no se llena. ¿Qué ventaja le saca el sabio al necio o el pobre al que sabe manejarse en la vida? Más vale lo que ven los ojos que los deseos vagabundos. También eso es pura ilusión, querer atrapar el bien. Lo que ha sucedido estaba determinado. Aquí viene un determinismo casi trágico de los griegos. Que los héroes, las personas que quieren ser victoriosas, no se pueden escapar de lo que los dioses han determinado para ellos. Eso es el determinismo, ¿no? Todo lo que tú hagas no te va a salvar. El hombre no puede enfrentarse con uno más fuerte que él. Donde abundan las palabras, abundan las falsas ilusiones. ¿Qué saca en limpio el hombre? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida, en los días contados de su frágil vida, que pasan como una sombra? ¿Y quién le dice al hombre lo que va a pasar después bajo el sol? Así que estate satisfecho con lo que Dios te da.
y dele confianza en su providencia. Sé generoso. Ahora viene capítulo 7, una serie de proverbios también, pequeños consejitos, pequeñas frasecitas con sabiduría, con una lección que podemos aprovechar. Más vale buena fama que buen perfume, porque el perfume se evapora y la buena fama dura. Y el día de la muerte, más vale que el día del nacimiento. Más vale visitar la casa en duelo que la casa en fiestas, porque en eso acaba todo hombre. Y al que está vivo, que lo recuerde que todo se va a acabar. Más vale sufrir que reír, pues dolor por fuera sana por dentro. El sabio piensa en la casa en duelo, el necio piensa en la casa en fiesta. Así que estos son los optimistas, los progresistas, los hedonistas. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que escuchar la alabanza de un necio. Imagínense todos los lambeojos de los políticos, todos los lambeojos de las artistas, hermano. Más vale escuchar la reprensión, el regaño de un sabio, que escuchar las alabanzas de un necio. Porque la risa de los necios es como un crujido de los espinos bajo la olla. Otra ilusión. Las falsas alabanzas perturban al sabio y el soborno le quita el juicio, es decir, te dan chavo y tú te vendes. Más vale el fin de un asunto que el principio. Y más vale paciencia que soberbia. No te dejes arrebatar por el enojo, porque el enojo se aloja en el pecho del necio. Esa fue la meditación de ayer de San Alfonso María de Ligorio. No te dejes dominar por el enojo, porque el enojo es lo que se queda viviendo en el pecho del necio. No te preguntes por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Eso no lo pregunta un sabio. Así que todas las viejitas que dicen, ay, mi juventud, mi época de cuando era joven era mucho mejor que ahora. Yo digo eso también. Ay, sí, ahora la cosa es más brutal, más terrible. Hay más confusión, menos seguridad, menos claridad, sí, hay más posibilidades de hacer más cosas, ¿verdad? Pero la gente no disfruta de las cosas que eran sencillas, ¿verdad? Pues eso supuestamente no lo debo decir, según el especialista, ¿no? No preguntes por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Eso no lo pregunta un sabio. Soy necio. Buena es la sabiduría acompañada de patrimonio, pero es mejor ver la luz del sol. Así que mejor estar vivo que estar muerto. Qué bueno es tener sabiduría y tener medios. La sabiduría protege, lo mismo que el dinero, pero aventaja la posesión de la sabiduría porque da vida a su vez. Así que es mejor ser sabio que ser rico. Observa la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? En tiempo de prosperidad disfruta, en tiempo de adversidad reflexiona. Dios ha creado los dos contrarios para que el hombre no pueda averiguar su fortuna. Así que él no sepa por dónde van los tiros. Así que hay como que un capricho, ¿verdad? Hay como que una irracionalidad detrás de todo eso. Lo bueno es agarrar lo uno y no soltar lo otro. Porque el que respeta a Dios en todo le va bien. Así que estos son consejos de piedad religiosa. Y aquí viene la reputación de Job. En mi vida sin sentido, ay Dios mío, he visto de todo. Gente honrada que fracasa por su honradez. Gente malvada que prospera por su maldad. No exageres tu honradez y te hagas demasiado sabio. ¿Para qué arruinarse? No exageres tu maldad, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Así que maldad moderada es buena.
La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 jefes en una ciudad. No hay en el mundo nadie tan honrado que haga el bien sin pecar nunca. Y todo el mundo ve, ese Job aquí está desmentido. No hagas caso de todo lo que se habla ni escucha a tu servidor cuando te maldice, porque sabes muy bien que tú mismo has maldecido a otro muchas veces. Todo esto lo he examinado con sabiduría, pensando llegar a sabio, pero es algo que está fuera de mi alcance. Lo que existe es remoto y muy oscuro. ¿Quién lo encontrará? Y por ahí sigue el Eclesiastés. Fíjense, en el capítulo 8 vuelve a ser... habla de las mujeres. Y es una mujer. Sí, así que aquí entra en el tema de las mujeres. Descubres algo más alevoso que la muerte, la mujer, cuyo corazón son mallas y redes y sus manos lazos. El bueno a los ojos de Dios se libra de ella, pero el pecador cae en sus redes. Así que aquí la mujer es casi como un cheol, ¿verdad? Imagínense, habrá conocido, se ve que el Eclesiastés no conocía a la Virgen María. Atiende. Hallé un hombre entre 1000, pero entre tantas mujeres no hallé ninguna. Dios hizo al hombre sencillo, pero este se ha buscado innumerables complicaciones. Así que el Eclesiastés bien machista. Uy, Dios mío. Mira lo único que encontré. Dios hizo el hombre equilibrado. Y él se buscó preocupaciones sin límite. Si se enamoró y se fastidió. Por culpa de la mujer desequilibrada. La mujer desequilibrada. Así que el capítulo 8, obediencia a los gobernantes. Observa lo que el rey mande y no empieces a jurar por Dios. Vete de su presencia y no insistas en negocios peligrosos, que él hará lo que le plazca. Quien observa lo mandado no conocerá desgracia. El cuándo y el cómo los conoce el corazón del sabio, que todas las cosas tienen su cuándo y su cómo. Pero la mayor desgracia del hombre es que no hay quien sepa lo que vendrá, ni nadie que pueda decirle cuándo vendrá. No hay hombre que tenga poder sobre el viento y pueda pararlo. Ay, pero Jesucristo paró las tormentas. Ni quien lo tenga sobre el día de la muerte. No hay inmunidad en la guerra, ni salva al malo su maldad. Vi a los inicuos acercarse al templo y entrar y salir de él, y ser alabados en la ciudad porque obraron así. Engaño. Dios no castiga al punto la mala obra. El corazón de los hombres se llena de los deseos de hacer mal. Aunque el pecador cometa iniquidades, muchas, y prospere, con todo estoy seguro que a los que temen a Dios, a los que le reverencian, les irá bien. Pero no le irá bien al malo, aunque se prolonguen sus días como la sombra, porque no respeta a Dios. Así que el respeto a Dios y el aceptar sus dones es la vía segura de una vida. ¿Okay?
Así que, miren, aquí esto es lo que a mí menos me gusta del Eclesiastés. Y me está lo más terrible del Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 3. Esta es la mayor desgracia de cuantas acaecen bajo el sol, que habiendo todos de tener la misma suerte, sin embargo se llena el corazón del hombre durante la vida de miseria y de locura para acabar en la fosa. Que mientras se cuenta uno entre los mortales hay esperanza, pero hasta perro vivo es preferible a león muerto. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni hay cosa que aprovecharles pueda, pues hasta su recuerdo es olvidado. Tanto amor como odio o envidia se acabaron para ellos, y no tendrán jamás parte alguna en nada que se haga bajo el sol. Eclesiastés. Sobriedad dura, realismo brutal, consejitos de no hablar mucho, de no creerte que las riquezas te van a traer bienestar, cuidado con las mujeres, ¿verdad? Respeta a Dios, aprovecha los dones que Él te da, obedece lo que te mandan. Y en el capítulo 12 hay un epílogo. El epílogo: fui sabio para mí, fui sabio para los demás. He escrito esto. Y en el capítulo 2, un poquito juventud y vejez. 12:8. 12:8. Todo, absolutamente todo, decía Coelet, todo es falaz. Y además de ser sabio Coelet, como lo fue, adoctrinó también e instruyó al pueblo, enseñándole innumerables proverbios que él explicaba o componía. Así que aquí está la alabanza del que escribe el libro. Buscó Coelet temas interesantes y los halló, y como era recto, escribió siempre la verdad. Cual puyas son las palabras de los sabios, y como punzantes aguijones las de los maestros de las multitudes. Estas fueron dadas por un pastor único. Guárdate, hijo mío, pues, de otras. De escribir muchos libros no se ve el fin, y el mucho leer aflige la carne. Pues yo estoy fastidiado, porque a mí me gusta leer mucho. La instrucción ha terminado, atiende al resumen. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, eso importa a todos. Que Él juzgará todas las obras, por oscuras que sean, tanto buenas como malas. Así que el tema que es muy típico de los libros sapienciales, que un maestro, un padre instruye a su hijo, aquí al final, el epílogo del versículo 9 al 13, pues se hace un alabanza al autor del Eclesiastés. Vamos a tener la introducción al libro de la sabiduría. ¿Está bien? Fíjense, en el año 333 a.C., Alejandro Magno, llamado por la historia el Grande, Alejandro de Macedonia, venció al emperador Darío III de Persia y empezó su conquista de Siria, Palestina y eventualmente de Egipto. No sabemos si de hecho visitó Jerusalén porque era una ciudad tan porquería, tan cucaracha, que quizás no. Los judíos dicen que sí, que Alejandro entró en Jerusalén, porque ese es el centro del mundo y él tenía que haber visitado el centro del mundo. No tenía ninguna importancia política y comercial, ciertamente. Las leyendas judías dicen que sí, que Alejandro entró. Pero de regreso de Egipto, donde fundó una famosa ciudad y un puerto que él se la puso su propio nombre, 332, Alejandría, famosísima, centro, diríamos, de universidad, le dio 20 patadas a Atenas en cuestión de conocimiento y de brillantez cultural y intelectual.
Pues de ahí se lanzó a la conquista del corazón de lo que restaba del imperio persa. Hasta esta época, la lengua internacional en ese mundo del Mediano Oriente era el arameo, lo que hablaba Jesucristo. Así que el arameo sobrevivió. Pero en esta época, en el 333, de ahí en adelante, empieza a crecer la importancia del griego vulgar, no del griego sofisticado, sino del griego, diríamos, de los soldados, el griego común y corriente. ¿Ok? Y las clases judías, sobre todo las que adquirieron una cierta influencia y un cierto prestigio comercial, ¿verdad? Una cierta riqueza y una cierta preparación, pues empezaron a conversar en griego, y a hablar en griego, y a discutir en griego, y a presentar sus inquietudes ante los griegos en griego. ¿Okay? Los sucesores, los reinos herederos, porque Alejandro, el único hijo varón, lo mataron. De hecho, después de que él se muere de malaria a los 33 años, muere Alejandro, una de las figuras más importantes en la historia de la humanidad, más importante que Julio César, ciertamente, porque su impacto fue tremendo en el mundo que iba a venir después. Así que, pues, Eclesiastés hubiera tenido que decir, aquí hay algo nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y se llamó Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Pero el pobre desafortunado, ¿verdad? Después de conquistar medio mundo, y quería seguir conquistando por ahí, hubiera llegado a China si lo hubieran dejado. Pero los soldados dijeron, nada, vamos a regresar, estamos cansados. Así que vamos a regresar, pero llegó a la India, conquistó parte de lo que hoy día es India. Y quedó fascinado con los elefantes y todo eso, pero los soldados lo obligaron, lo forzaron a regresar. Y cuando regresó, pues, cuidado con meterse en los pantanos de Mesopotamia, porque hay mucha malaria. Y al parecer se murió de malaria. ¿No? A los 33 años se murió el vigoroso soldado, astuto, un estratagema de primer orden, ¿verdad? Que había querido, fíjense, él había sido discípulo de Aristóteles y había llevado un grupo de sabios con él, ¿verdad? De geógrafos y de historiadores y todo eso, porque él quería un poco documentar ¿verdad? Todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Dar a conocer, e incluso quiso casar a muchos de sus soldados, sobre todo a los generales, con mujeres persas, ¿verdad? Para que hubiese como un mestizaje. Alejandro, él quería como que hacer un mestizaje cultural. En ese sentido, pues superó a los griegos clásicos que eran demasiado puritánicos para juntarse con los bárbaros. Ahí empieza lo que se llama el helenismo, que es un mestizaje relativo. Siempre domina el griego. Pero se empiezan a aceptar y se empiezan a asimilar cosas del sofisticadísimo imperio, el primer gran imperio del mundo en Occidente, después de los persas. Estaba muy bien organizado. Y Alejandro Magno aprendió muchísimo de los persas, lo copió y se organizó como los persas habían organizado su imperio. Los chinos allá tenían todavía no habían empezado, entonces de paso, las grandes dinastías chinas, imperiales, no habían empezado en la época de Alejandro. Porque las dinastías chinas, la primera gran dinastía, que es la del emperador Qin Shi Huangdi, que le dio nombre a China, Qin Shi Huangdi, pues ese señor es un poquito antes de los romanos. Así que este es el primer gran imperio del mundo, así, multicultural, fue el imperio persa. Pero el segundo, y que fue todavía más amplio y más impactante, fue el de Alejandro. Se llamó el movimiento helenista, porque se fracturó rápidamente, ¿verdad? En distintas partes, ¿verdad? Egipto, Palestina, luego el centro, Siria, luego Grecia también, Macedonia, todos los generales de él se quedó con su tierra natal, Macedonia y demás. Pero todos mantuvieron como que una interacción que se llamó la cultura helenística. ¿Okay? La dispersión de los griegos a lo largo del imperio persa, Egipto, también por todo el Mediterráneo, no solo como mercenarios y soldados. El imperio persa, algunas de las tropas y de los batallones eran todos griegos, porque los persas habían conquistado la parte oriental del mundo griego, todas las islas que dan a lo que es hoy día Turquía, toda esa parte, todo el que se llamaba Ionia, toda esa parte la habían conquistado los persas y la habían domesticado, por así decir. Así que grandes soldados de los persas eran griegos.
eran mercenarios griegos. ¿Okay? No podemos tener esta visión que tienen las películas modernas de que los griegos estaban aquí y los persas eran todos unos malos que no afeminados. Los afeminados eran los griegos, no los persas. Y los persas no eran ningunos brutos, ni estúpidos, ni insensatos. Al revés, eran sumamente sofisticados. Y en la Biblia los persas salen mucho mejor parados que los griegos. ¿Okay? Porque hicieron muchas cosas. De hecho, el emperador, los reyes persas mandaron a Nehemías y a Esdras y trataron de reconstruir el templo y respetaron las leyes judías y todo eso. La nueva lengua del comercio y de la cultura, sobre todo durante estos próximos 300 años, y las artes plásticas, iba a ser una versión del griego, lo que se llamó el griego koiné o vulgar. Esta nueva lengua común iba a tener una influencia grandísima en el desarrollo y en la importancia de la escritura judía, porque la van a traducir al griego para los helenistas que eran museístas. Yo les gustaba coleccionar cosas y averiguar de todo. Y en Alejandría pues tenían la gran biblioteca, que era un poco el centro de conocimiento del mundo antiguo. Ellos tenían un sentido de la superioridad de su lengua, de cultura, pero fíjense, los griegos, los helenistas que gobernaron Egipto se vistieron de faraones. Hicieron a construir templos como si ellos fueran faraones, ¿verdad? No construyeron templos griegos en Egipto. Ellos sabían que los dioses de los egipcios iban a ser los dioses que ellos venían a seguir adorando, y entonces ellos nada más se implicaron, por así decirlo, y se pusieron a ser los nuevos faraones, ¿verdad? Que iban a darle pleitesía a esos dioses. Hicieron también un mestizaje, ¿verdad? Entre los dioses, entre Zeus y Serapis, que era un dios egipcio, ¿no? Y entonces empezaron a combinar Isis, esa diosa egipcia de la magia, hermana de Osiris, también pasó al mundo griego y sobre todo al mundo romano. Así que hubo una mezcolanza aquí. Los romanos son herederos de los helenistas, dicho sea de paso, y ellos asumieron muchas de las cosas que ya habían hecho los helenistas, incluyendo hablar en griego. Todo el imperio oriental de Roma, todo se hablaba griego. Incluso en Roma, cuando llegaron los apóstoles a Roma, lo que hablaban en los barrios de Roma no era latín, era griego vulgar. La carta de los romanos está escrito en griego, no está escrito en latín. Y el latín era la lengua de los tribunales, era la lengua de ciertos escritos, de las historias, ¿verdad? Oficiales, era la lengua de los militares. Pero la lengua que se manejaba, por así decir, en la cual todo el mundo se entendía, era el griego. Pero el griego vulgar, el griego básico, diríamos, ¿verdad? Boleta. Sí, era comercial, pero no había un griego estándar, eso era otra cosa difícil, ¿verdad? El latín, ya en la época de Julio César y sobre todo de Augusto, el latín ya es una lengua única. No se hablaba un latín distinto en la parte norte de Italia que el que se hablaba en Roma. El latín era una lengua estándar. Y eso pues le dio una gran ventaja, por eso nosotros hablamos lenguajes que descienden del latín y no del griego, que tienen un chorro de palabras griegas, porque el latín asumió muchas palabras griegas, ¿verdad? Porque los griegos pues habían pensado muchas cosas antes que los romanos. Y los romanos, para no tener que volverlas a pensar, pues te las pudieron prestar a los griegos, ¿verdad? Los griegos hicieron muchas preguntas que todavía nos estamos haciendo. Los romanos fueron a lo práctico y a lo bruto también, ¿verdad? Eran unos militarotes. Cállate, o si no te limpiamos el pico, ¿no? Sí, pero ellos se dejaron conquistar por todo el lujo, pudieron decir, la inteligencia de los griegos, ¿no? De los helenistas, hay que hacer esa distinción, ¿ok? Así que fíjense, el Nuevo Testamento va a estar escrito en griego, no va a estar escrito en arameo y mucho menos en latín. Aunque dice San Lucas que la sentencia de Jesucristo estaba en griego, latín y arameo. En hebreo, ¿verdad? Jesucristo, rey de los judíos. Eso lo escribieron en los 3 lenguajes para que todo el mundo entendiera. Ningún judío se podía ser ciudadano de una ciudad griega y participar en los procesos políticos o culturales, a menos que, como pasaba en el caso de Pablo, ¿verdad? Que nació en una ciudad, Tarso, que había sido una colonia. Los romanos, como no podían devolver a todos los soldados otra vez a Roma, para que allí gozaran de la pensión de ser
veteranos, pues entonces les concedieron hacer ciudades, ¿verdad? Que se llama, era una extensión de Roma, así que los que vivían habían salido de Lazio, ¿verdad? De la Roma, ciudad. Los romanos superaron a los griegos en ese sentido también. Pero los griegos se quedaron muy enfocados en mi ciudad, en mi polis, yo soy ateniense, y el griego que se hablaba incluso en el Imperio Romano era distinto. En cada ciudad no había un griego estándar. Había el griego local, ¿verdad? El griego criollo, por así decir. Así que el griego no fue estándar, no fue el latín, eso le dio una patada, fue muy superior al griego, ¿verdad? El griego tenía toda una serie de regionalismos muy curiosos, ¿verdad? Pero había un griego vulgarísimo y básico. En ese griego es que está escrito el Nuevo Testamento, porque un poco eso lo entendían en todos sitios. En Corinto y en Atenas y en Éfeso y en Mileto y en Antioquía también. ¿Ok? Podríamos pensar que Jesucristo tiene algunas palabras en griego. Claro que sí, que hizo. Sí, claro, tiene que haber manejado algunas palabras. Pero él hablaba arameo. ¿Cuál fue la conversación? Bueno, en la película de Mel Gibson ponen como que está hablando en latín, ¿verdad? Y que Jesucristo le contesta en latín y en griego, ¿verdad? Pero lo más seguro tiene que haber habido un traductor envuelto, porque Poncio Pilato no tenía ningún deseo de aprender arameo. Ningún deseo de hablar ni arameo goleta ni nada. Él no tenía ningún deseo. Así que, y como persona con un cierto grado de cultura, pues debe haber manejado el griego. Así que ¿cómo contestó Jesucristo? Lo más seguro que contestó en arameo. Pero tiene que haber alguien que le estaba traduciendo. Ok, muchos judíos emigraron a la gran ciudad del Reino de Negro que se llamó Alejandría, en la costa norte, la desembocadura de uno de los brazos del Nilo, y de ahí va a salir. Por eso estoy hablando del libro de sabiduría. Esta es la introducción al libro de la sabiduría, porque el libro de la sabiduría sale de Alejandría y es producto de eso, y está escrito en griego. Nunca se ha encontrado el libro de la sabiduría en arameo. Pero tranquilos, el Nuevo Testamento todo se escribió en griego y no hemos encontrado. Algunos dijeron que el Evangelio de San Mateo había un original arameo, pero y algunos de los testimonios antiguos de los padres en la época, poco después de los apóstoles, insinúan que hubo un Mateo arameo, pero nunca se ha encontrado una copia del Mateo arameo. Y de hecho, tenía sentido que hubiese sido en arameo porque el Evangelio de San Mateo está casi seguramente escrito para los que vivían en lo que es hoy día Siria, la parte norte de Fenicia, del Líbano, por ahí, pero en la región alrededor de Damasco. Así que la Siria romanizada y helenística, habían unos judíos que se convirtieron en cristianos. Y a esos judíos es que San Mateo le escribe su evangelio. Así que hubiera tenido mucho sentido escribirle a esa gente que hablaba en arameo como lengua materna. ¿Para qué va a escribirle en griego? Es como para escribirle a unos boricuas de Cabo Rojo en inglés en vez de en español, ¿verdad? Así que pero nunca se ha encontrado el supuesto arameo, el Mateo arameo original. Todo lo que tenemos es el arameo, el Mateo griego. ¿Okay? Fíjense, la traducción de la Biblia al griego, al parecer, fue iniciativa de los judíos. Ellos querían presentarle sus creencias a los no judíos. ¿Okay? Incluso hubo un esfuerzo, y lo vemos en el Nuevo Testamento. O sea, Jesucristo dice, ustedes los fariseos van no sé cuánto, recorren cuántas millas para hacer un prosélito. Prosélito es convertir a la gente al judaísmo. Así que hubo como algún esfuerzo entre algunos judíos de convertir a algunas de estas personas. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo llegaba a las ciudades, había prosélitos. Es decir, había unos griegos, había unos romanos, había unos locales que tenían una cierta simpatía e incluso participaban en el culto de los judíos, ¿verdad? Eran gente como que decente, respetuosa y temerosa de Dios, ¿verdad? Así que se ve que el judaísmo en este momento, antes de volver otra vez a encerrarse, tenía como una pretensión de que, oye, si estamos entre medio de todos estos gentiles, vamos a darle la oportunidad de salvarse. ¿Okay?
Y pues traducirle su Sagrada Escritura al griego, pues era un paso de hacerles posible el entender la fe judía. ¿Okay? Pero también los helenistas, pues como tenían esta pasión de coleccionar lo peculiar de las otras naciones y pueblos. ¿Okay? Pero ni los griegos ni los romanos leyeron la Biblia judía. Si alguien le aprovechó fue a los cristianos. Pero los romanos no, ellos no tenían absolutamente ningún interés en leer de este pueblo tan extraño, tan raro, tan exclusivista, tan moño parado. Los judíos para los romanos eran una gente supersticiosa, extraña, rara, incomprensible, exagerado. Fíjense, lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles cuando los judíos amenazan a San Pablo y van a donde el juez, por así decir, pagano que había en Corinto, el líder de la sinagoga no se supo expresar, no convenció al juez y le dieron una paliza frente al juez y el juez se quedó lo más tranquilo. Ahora estos judíos están peleando los unos con los otros. A mí me importa, ¿verdad? Sí. Así que se ve que hay como que un desprecio de todo lo que eran los judíos. Los judíos eran una gente, eso, si nosotros pensamos en los judíos ortodoxos hoy día, que están todos vestidos de negro, el esposo está caminando detrás y no hablan con uno, y no, es un poco así. Los judíos veían a los judíos como gente muy rara, muy extraña, muy inasimilable. ¿No? ¿Sí? ¿Bien qué? Bien exclusivo. Bueno, y encima de eso, rebeldes, ¿verdad? Porque ellos querían mantener su forma de ser. Así que, fíjense que en esta época es donde los judíos empiezan, ya los persas, porque los persas adoptaron una idea de que cada pueblo debe regirse por sus propias leyes. De hecho, por eso el sacerdote Esdras, que vino de Babilonia por órdenes del rey, con el gobernador Nehemías, que era un gobernador judío de Palestina, pues empezaron a hacer el canon, empezaron a recolectar las escrituras judías para que los judíos pudiesen ser gobernados por la ley que les correspondía. Así que en esta época es donde la circuncisión, el sábado y la observancia de la ley asociada al otro descubrimiento de Babilonia, que es sinagoga, empieza a tener una gran importancia. La identidad judía se fragua precisamente después del exilio en la época de los persas. Pero los persas querían darle esa oportunidad para que los judíos vivieran según sus propias leyes. Pero si no sabían cuáles eran las leyes, por eso la canonización de las escrituras ocurre en este momento. Así que es un momento bien importante en la historia del judaísmo y lo que va a venir después, que es el cristianismo. Los persas practicaban el politeísmo. Sí, eran politeístas, aunque ellos tenían su religión, donde habían dos dioses, uno bueno, de la luz y del fuego, el otro de las tinieblas, era Ahura Mazda, el mazdeísmo. Y tenían como profetas también. De hecho, en Irán y en algunas partes de la India todavía hay gente que adora el dios persa. Así que la religión persa no desapareció absolutamente con la conquista islámica de Irán. ¿Okay? Y el gran escritor o el gran profeta, la gran figura de esa religión se llamó Zoroastro. Y se llamaban los zoroastrianos. Veneran el fuego y demás. En Bombay, en la India, ya desde el tiempo muy antiguo, ¿verdad? Estos persas salieron huyendo y fueron y se establecieron y encontraron una cierta tolerancia entre los hindúes. ¿Okay? Así que la religión de Zoroastro, y sus libros se conservan y se pueden leer en español incluso, pues se conserva. Pero se redujo a un número muy pequeño de lo que llaman los adoradores del fuego. Así que pero los persas tenían una religión un poco extraña, ¿verdad? Para el mundo de aquella época, ¿verdad? No había muchos dioses, había fundamentalmente dos. Y los templos persas, yo he visitado templos persas en Irán,
eran bien sencillos y sobre todo se enfocaban en la pureza del fuego. No conozco sus oraciones ni nada de eso, me he encontrado en vivo. Estaban muy lejos del Espíritu Santo, del fuego. Bueno, en ese sentido, como sí, tenían que haber dado un pasito. Lo que pasa es que los persas identificaron el cristianismo con los romanos. Y como en el imperio parto, de los partos, que fue uno de los imperios persas, en la época del gran apogeo del imperio romano, siempre estaban en choques con los romanos, pues entonces identificaron el cristianismo como algo del imperio romano. Y no fueron muy receptivos en recibir el cristianismo porque era algo de los enemigos. Así que los cristianos que fueron a evangelizar en el Oriente se tuvieron que saltar Persia. Fueron a parar a la India y a China, pero no en Persia, que yo sepa, nunca hubo evangelizadores de Persia. Eso fue algo muy extraño. Pero en parte fue porque esta dinastía, que se llamó el Imperio de los Partos, que eran iraníes, persas helenizados, ya habían ellos eran herederos de Alejandro Magno también, pero sentían su gran prestigio iraní, persa. Como siempre estuvieron peleando con los romanos, pues nunca hubo un feliz encuentro entre los dos. Y así que, fíjense, nace una literatura judía de lengua griega. Así que este es el guiso que nos prepara para entender el libro de la sabiduría. ¿Okay? Se constata el nacimiento entre los hebreos de un... también los griegos empiezan a tener sentimientos antisemitas y empiezan las primeras persecuciones de los judíos por la parte de los reyes helenísticos. Ptolomeo IV, a finales del siglo III, antes de Cristo, empezó a ver a los judíos como subversivos. Y ellos tenían, dentro de la ciudad de Alejandría, tenían un barrio donde ellos tenían su propio autogobierno. Y eran exclusivistas, a casarse entre sí. Y de hecho, en el año 160 a.C., los judíos hicieron un pequeño templo cerca de Memphis, en Egipto, fundado por un sacerdote sadoquita que rechazaba las innovaciones de los reyes macabeos, de los reyes judíos en Palestina. Y esto fue un santuario en Lentópolis, que incluso fue visto como una sucursal del templo de Jerusalén. Así que el judaísmo progresó y prosperó en Egipto. De hecho, en la isla de Elefantina, en la primera catarata en Asuán, donde empieza África, por así decir, para los egipcios, donde empezaba Nubia, la tierra del oro, es lo que Nubia quería decir, pues allí también había un templo judío, un pequeño templo judío, una sucursal del templo de Jerusalén. Así que los judíos prosperaron mucho. En Babilonia, donde hay una gran tradición de rabinos judíos de Babilonia, se llama el Talmud, pero también progresaron mucho en Egipto. El Talmud viene... tiene la regla esa anterior al ojo por ojo, No, el Talmud es posterior. El Talmud es de la época de Cristo y en los años 300 por ahí. Sí. De hecho, hablan de Jesucristo, el Talmud habla de Jesucristo, y habla de los maestros fariseos que había en Palestina. Así que el Talmud es una colección de dichos rabínicos que interpretan la ley muy, muy prestigiosa. De hecho, los judíos incluso editan su Biblia con comentarios del Talmud al lado. Tan importante es el Talmud para ellos. Eso es como una interpretación autorizada del Antiguo Testamento. Pero el Talmud, sobre todo, se fragua en Babilonia. El libro de la sabiduría es un libro que se llama deuterocanónico, es decir, los protestantes no lo han aceptado porque fue escrito originalmente en griego con estilo elocuente, así que no es un griego vulgar, es un griego bastante pulido. No es Shakespeare, pero es un griego bastante fino. Es una obra de madurez, vigorosa, original y apasionante, en la cual un judío con gran cultura helenística, como San Pablo, que también tenía, por eso él cita, los Hechos de los Apóstoles cuando están en Atenas, les dice, como dice uno de sus poetas, ¿verdad? Y le cita, somos descendientes de los dioses. Así que se ve que San Pablo tenía un cierto roster
con el mundo helenístico. ¿Okay? Se sabía manejar. No era un jíbaro bruto.